Nos comunicamos de inmediato con la ex procuradora Delia Muñoz. Le agradecemos que esté en contacto con nosotros esta noche. Bienvenida al programa, muy amable. Buenas noches, muchas gracias por convocarme. Bien, primero no quería dejar en el aire la nota de Fernando y preguntarle por la responsabilidad de la señora Betsy Chávez y del señor Aníbal Torres en lo que ocurrió ese 7 de diciembre. Una de las preguntas que hacía Fernando era si Pedro Castillo está detenido, ¿por qué no lo están Aníbal Torres y Betsy Chávez? ¿Puede uno creer que el presidente en ese momento leyó este discurso sin comunicarle siquiera a la que era en ese momento la jefa del gabinete? Es bastante delicado porque quienes conocemos cómo funciona un despacho ministerial y más aún un despacho presidencial, sabemos que ninguna alta autoridad lee ningún documento sin que haya sido aprobado, revisado por jefe de gabinete, ministro del sector, jefe de comunicaciones. Hay toda una serie de filtros para que un documento se haga público. Y en este caso, una conferencia de prensa a nivel nacional se coordina, se ejecuta, porque tienen que realizarse de manera previa una serie de instalaciones y conexiones. La señora Betsy Chávez junto con el señor Torres estuvieron cerca y la Fiscalía tiene que investigar realmente cuál ha sido el rol de cada uno de ellos, más aún cuando se dice que es la propia señora Torres quien convoca a la prensa Sí, de una manera directa, ¿no? Entonces, ella sabía que el Chávez, presidente iba a dar un discurso, ¿no? La señora Chávez, perdón. sí. Entonces, y como le digo, cuando un presidente va a dar un discurso a la nación, suele ser revisado, no es de que el presidente se para y dice lo primero que se le ocurre. Hay un mensaje, una dirección, temas que se debaten que van o no con la política del gobierno y lo que se quiere transmitir en ese momento. De acuerdo. Quería aprovechar, evidentemente, y es el motivo de haberla convocado, para comentar con usted la viabilidad de estos proyectos que anunció la presidenta Boluarte presentaría al Congreso. En caso, por supuesto, el Congreso no se ponga de acuerdo y de una vez por todas apruebe el adelanto de elecciones. Y ella hablaba, por ejemplo, de presentar otro proyecto para que finalmente se adelantaran las elecciones a este año, pero de otro para viabilizar la reforma total, dijo, total de la Constitución a través de la Comisión de Constitución del próximo Congreso, el Congreso que se vaya a elegir en los siguientes comicios. ¿Puede la presidenta, se puede desde el Ejecutivo hacer esta solicitud, presentar un proyecto en ese sentido? La señora Dina Boluarte cree que hacer política es salir a dar mensajes presidenciales. Si ella quiere cuadrar, como se dice vulgarmente, al Congreso, tendría que negociar directamente con su PCM o ella misma con el presidente del Congreso. Acá ha dado un discurso en el cual le dice, si no aprueban, yo voy a presentar estos Sí, proyectos de norma, ¿no? O sea, los está obligando a que aprueben algo y allí hay una línea que tiene que tener muchísimo cuidado porque los congresistas no están sujetos a mandato imperativo. Lo segundo es que plantea un antecedente de una ley 27600 en la cual se discute y se aprueba una ley para que el Congreso autorice la reforma. Primer detalle, el señor Ferrero, que aparece allí firmando la norma, integraba el gobierno del señor Toledo y era un gobierno que recién estaba comenzando. Y le voy a comentar que esa norma efectivamente sirvió para que se arme lo que se conoció como la Comisión PIS, que se claro. discutió con una serie de actores de la sociedad la reforma de la Constitución. Yo recuerdo perfectamente eso porque fui parte de ese momento de debates desde el Consejo Nacional de Trabajo, donde adoptamos un acuerdo de reforma laboral al 100% entre gremios empresariales y sindicatos. Pero ¿saben lo que pasó con ese proyecto de constitución? Sí, por favor. Nunca se aprobó. O sea, se dio la ley, se hizo la comisión, se llevaron a cabo grandes debates en diferentes grupos, se terminó la propuesta, se presentó, pero nunca llegó Claro. a convertirse en una nueva constitución. Mm. ¿Por qué? Porque los congresistas tienen esa capacidad de poder decidir qué aprueban y en qué momento, y nadie los puede obligar, Mm. ¿no? Entonces, El constitucionalista Luciano López lo escuchaba ahora decir
que no se necesita una asamblea constituyente, que el camino está dado y que incluso al mencionar esta ley dice que es una ley abierta, es decir, que todavía se puede aplicar. Mire, esa era una ley que venía con un determinado mandato para que ese Congreso realice tal actividad. Si quieren la pueden jalar. Estamos muy acostumbrados en los últimos 3 años a ver harta gimnasia jurídica. Lo que tenemos que tener presente es que el Tribunal Constitucional, en una sentencia de poco más de un mes, ha establecido que nuestra Constitución puede ser reformada, renovada, modificada, pero utilizando el propio camino establecido en el artículo 206, ¿no? Entonces, esa es la vía, el artículo 206. ¿Y quién lo implementa? El Congreso. ¿Cómo lo implementa? Si es de que tiene mayorías, podrá utilizar 2 legislaturas. Si no, tendrá que llevar a referéndum la aprobación correspondiente si es que en la primera situación obtiene más de 66 votos. Entonces acá no hay mucho que pensar, no hay mucho que discutir, las normas están claras. Y otra cosa, el Tribunal Constitucional también anteriormente ha dicho que no se pueden crear legislaturas especiales para debatir las reformas constitucionales, o sea que tiene que hacerse ahora y luego en la siguiente. Lo que pueden hacer es esto de ampliar o ir acercando las legislaturas, pero no se pueden crear nuevos espacios para ello. Entiendo. Doctora Muñoz, quería preguntarle, en base a su experiencia sobre conflictividad social, ¿cuál es su análisis de lo que está ocurriendo en el país? Las protestas continúan, acabamos de ver los resultados de una encuesta, se pide la renuncia de la señora Boluarte, adelanto de elecciones, pero diera la sensación que ni con lo uno ni con lo otro, por lo menos de acuerdo a algunos de quienes se encuentran inmersos en estas protestas, va a ser suficiente. Nunca pareciera será suficiente, ¿no? Con el riesgo además que tenemos de ir a elecciones en este ambiente. Le estamos mostrando ahí las imágenes. Imagínese usted un día de votación con una marcha multitudinaria por la avenida Abancay, o con la toma de un aeropuerto, o con el ataque a una comisaría o a los policías que resguarden los colegios donde la gente va a ir a votar. No lo sé, imagino yo y lo veo muy difícil, pero ¿cuál es su análisis sobre lo que está ocurriendo en comparación con los procesos que también se han visto en otros países? Mire, lo primero que vamos a poner por delante, porque no está en discusión, es que es cierto que en nuestro país hay necesidades, carestías, normas no aplicadas y muchas políticas públicas no ejecutadas. Eso no se discute, eso está allí. Siempre detrás de un conflicto hay una verdadera situación de carestía. El tema está que en los últimos años vamos viendo en la región cómo se instrumentalizan este tipo de reclamos válidos para generar lo que se llama el momento constituyente. Es decir, que se polariza a la población, se generan situaciones que nos hagan percibir que estamos en un momento de caos y que la única salida posible es una gran reforma constitucional, un nuevo pacto social. Esto ya lo hemos visto en Ecuador, lo hemos visto en Bolivia hace mucho tiempo y lo hemos visto más recientemente en Chile. Es decir, de que hay una instrumentalización del reclamo violento, con el problema que la violencia se va normalizando y hemos pasado del derecho de protesta pacífica a la protesta absolutamente violenta y además delictiva, porque se destruye patrimonio mundial, se impide todo tipo de derechos de las personas. Entonces, acá lo que tenemos que tener muy en claro es que hay un grupo importante de personas que sí reclaman, que válidamente salen a expresar su rechazo, pero hay un grupo muy pequeño, que es el que utiliza las técnicas de la difuminación, del ataque selectivo y trabajan al mismo tiempo para generar esta violencia, los incendios, el daño y darnos la impresión que estamos en una situación de guerra civil o de caos. ¿Estamos en una guerra civil, diría usted, en la que es aplicable el estado de sitio? No, no estamos en una situación de guerra civil. Cuando estamos en una situación de guerra civil, una situación de invasión o una guerra,
siempre hay por lo menos un líder por delante. Y cuando estamos en una de esas situaciones, se aplica ya no solamente el derecho interno, sino el derecho internacional humanitario o el derecho de la guerra, que nos obligaría a reconocer estatus a los grupos que están reclamando a las fuerzas invasoras o al ejército enemigo. Entonces, no estamos en una situación que justifique el estado de sitio. La propia Constitución nuestra en el artículo 137 señala estado de emergencia para situación de grave violencia, Sí. catástrofe y permite restringir ciertos derechos. Estado de sitio es invasión, guerra o un ¿Y grupo. cómo calificaría usted la situación actual? Es una situación de altísima crisis, una situación de violencia, lo que se llama en situación de enfrentamiento, en conflictos, pero no es guerra civil. Guerra civil es cuando parte de un territorio tiene un líder conocido que lo domina, lo controla y entra en abierta conflagración con el Estado. Esa no es la situación. Acá son grupos que van interviniendo, generan el caos y luego desaparece. No tenemos una fuerza organizada que está en una situación de enfrentamiento abierto y declarado con el Estado peruano. ¿Cómo podría el Estado garantizar, digamos, la tranquilidad de los ciudadanos? ¿Qué puede hacer? Porque ya hay quienes dicen que el gobierno, en este caso de la señora Dina Boluarte, no estaría dando la talla para controlar la situación. Hay voces, por ejemplo, de algunos empresarios que se han visto perjudicados, establecimientos de salud. El reporte que hacía hoy la ministra de Salud es impresionante sobre el número de pacientes que no han podido ser atendidos o las medicinas que no se han podido enviar. ¿Cómo hace un Estado para imponer el principio de autoridad respetando los derechos humanos en medio de una crisis tan grave como esta? El Estado es como un pulpo que tiene varios brazos. En primer lugar, tiene que garantizar el orden público para que podamos transitar, trabajar, comprar alimentos. Por otro lado, tiene que brindar asistencia a la población que es la que se está viendo más afectada con estos bloqueos. Tiene que enviar alimentos, tiene que llevar salud, tendrá que hacerlo por vía aérea, tendrá que hacerlo con helicópteros, tiene que utilizar la infraestructura. Y luego, la violencia no se puede dejar sola porque la violencia genera más violencia y conlleva deshumanización y trae los peores crímenes. Por eso es de que aquí se habla que se tiene que comenzar diálogo, pero no con el violentista. El diálogo es un proceso con líderes comunales, con representantes que están afectados para generar una red de apoyo y de articulación para poder hacer un frente real desde el punto de vista democrático a estos ataques a la sociedad o al Estado. De acuerdo, quería una última pregunta, aprovechando el tiempo. Hoy un medio de comunicación ha difundido nuevas imágenes en las que se aprecia a unos agentes de la policía, por lo menos lo que se puede ver es que van uniformados y hay un impacto, digamos, que llega, alcanza a uno de los manifestantes y el manifestante sería el fallecido que se ha reportado este sábado trágico aquí en la capital. ¿Qué correspondería hacer? Ahí estamos viendo precisamente las imágenes, es desde otro ángulo, todavía no se había visto este video anteriormente, pero con alguna claridad mayor a la que se había visto antes, se puede ver que el impacto va directo al cuerpo de esta persona. ¿Qué efecto tiene esto en las investigaciones? ¿Cuál debería ser la respuesta de las autoridades del sector interior en este caso? Si compete la responsabilidad del ministro, por ejemplo, o la compromete. El Estado tiene el monopolio de la fuerza para instaurar el orden público, pero no están permitidas las vulneraciones a la normativa internacional y nacional. Cuando hay una pérdida de vida humana en una actividad de control de orden social, la obligación es de que los efectivos involucrados vuelven a su unidad, entregan el armamento si es que han llevado armamento letal y se comienza obligatoriamente una investigación. La investigación penal es absolutamente personal, que es completamente distinta de la responsabilidad política del ministro, de los altos funcionarios. Pero acá tiene que haber una identificación de los hechos y de los responsables. Y
La investigación se hace al protocolo que desarrolló la Policía Nacional para llevar a cabo el control en esa situación de caos y de violencia. Muy bien, doctora Muñoz, como siempre un placer conversar con usted para que nos ilustre sobre estos temas. Muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado esta noche. Muchas gracias, Mávila. Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Pues bien, vamos a continuar.